Buenos días, bienvenidos chicos. Les saluda, ¿verdad?, su maestra Amanda Carranza. Sean bienvenidos, ¿verdad?, a nuestra clase del día de hoy. Un placer saludarles. Reciban, ¿verdad?, un cordial saludo de mi parte allí en sus casitas donde se encuentren y espero estemos muy listos para la clase del día de hoy, ¿verdad? Teniendo una buena actitud, ¿verdad? Poniendo todo en las manos del creador de la vida, ¿verdad? Y entonces, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con el tema de esta semana. Prestemos mucha atención, que es un tema muy interesante. Esta semana, ¿verdad?, vamos a estar estudiando, como tienen en la presentación, ¿verdad? Vamos a estar hablando qué sucedió en la Primera Guerra Mundial. Específicamente vamos a estudiar cuáles fueron sus causas y cuáles fueron sus consecuencias durante el paso de una de las guerras más destructivas, ¿verdad?, que ha pasado por esta tierra. Entonces vamos a hablar cuáles fueron sus causas, ¿verdad? Vamos a estar hablando cuáles fueron sus consecuencias durante todo el paso de la guerra mundial. Van a haber cosas, chicos, importantes que no están en la diapositiva, pero que yo las voy a ir explicando, o fechas que yo voy a decir. Entonces, por favor, tomemos nota en nuestro cuaderno. Entonces, para iniciar, vamos a hablar sobre las causas de la guerra mundial. Antes de hablar sobre esas causas de la guerra mundial y qué países la formaron, ¿verdad?, déjenme decirles que la Primera Guerra Mundial es conocida como la Gran Guerra. Eso es importante, anótelo en su cuaderno. Es conocida como la Gran Guerra. ¿Por qué? Porque fue uno de los conflictos más mortíferos, crueles y sangrientos de la historia del mundo, ¿verdad? Fue un conflicto, chicos, que se rigió por tierra, por mar y por aire, y dejó millones de víctimas, tanto militares como civiles. Si hablamos estadísticamente, se dice que dejó 8 millones de víctimas militares y 6.6 millones de civiles. Esta guerra, chicos, la Primera Guerra Mundial, duró 4 años, iniciando en 1914 y terminando en 1918. Ojo, copiemos esto. Duró 4 años e inició en 1914 y terminó en 1918. Ahora bien, hablemos entonces cuáles fueron esas causas de la Gran Guerra, como también se le llamó, o la Primera Guerra Mundial. Le voy a contar un poquito el inicio antes de llegar a lo que nosotros ya hemos conocido, ¿verdad? La muerte de un austrohúngaro, ¿verdad? Que es lo que siempre nos enseñó. Pero antes de eso, sus raíces se encuentran en otra cosa. Sus raíces se encuentran en una compleja red de alianzas, ¿verdad?, que habían entre algunas potencias europeas. Entonces usted dirá, ¿cuáles son esas potencias europeas? Pues había una desconfianza entre los militares. Existía la Triple Entente y existía la Triple Alianza. La Triple Entente, que estaba formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la Triple Alianza, que estaba formada por Alemania y el Imperio Austrohúngaro e Italia. Entonces, desde aquí viene el descontento. Estos dos entes, ¿verdad?, tenían conflictos entre ellos. Se había generado una desconfianza entre estas dos alianzas. Entonces aquí ya comienzan a haber roces. Luego, que según la historia, ¿verdad?, los más poderosos, por decirlo así, los actores más poderosos, era Gran Bretaña, era Rusia y era Alemania. Vuelvo y repito, los actores más poderosos dentro de este conflicto era Gran Bretaña, que pertenecía a la Triple Entente, Rusia, ¿verdad?, que también pertenecía a la Triple Entente, y Alemania, que pertenecía a la Triple Alianza. Entonces ambos, ¿verdad?, gobernaban imperios coloniales mundiales, y ambos querían, las dos alianzas querían extenderse, querían expandirse, ¿verdad?, y querían proteger todo lo que habían logrado hasta ahora. Pues en el siglo XIX, ¿verdad?, ellos consolidaron su poder y se protegieron, forjando, ¿verdad?, alianzas con otras potencias europeas.
las dos alianzas, tanto la Triple Entente como la Triple Alianza. Entonces, otros países se les unieron, entonces así ellos iban protegiendo y forjando alianzas mucho más fuertes. Resulta que en julio de 1914, ¿verdad? Empezaron a haber muchas tensiones, muchos nervios entre la Triple Entente, que también se les conocía como los aliados, y la Triple Alianza, que se denominaba las potencias centrales. Pues sucedió que se produjo el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que él era el heredero al trono de Austria-Hungría, ¿verdad? Por parte de un nacionalista serbio durante su visita a Sarajevo. Entonces, Austria-Hungría culpa a Serbia por el ataque. Entonces, Rusia respaldó, ¿verdad? A los aliados, obviamente, a donde él pertenecía, a la Triple Entente, ¿verdad? A su aliado Serbia. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia un mes después, porque se dice que ellos asesinaron, ¿verdad?, al archiduque Francisco Fernando. Entonces sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. Recordemos que la Triple Entente era conocida como los aliados, ¿verdad? Y durante el proceso muchas otras colonias mundiales, ¿verdad? O muchos otros países hicieron alianzas tanto con la Triple Entente como la Triple Alianza. Entonces se dice, ¿verdad?, que el que asesinó al archiduque Francisco Fernando, ¿verdad?, era un serbio. Entonces por eso culpan a Serbia. Entonces Rusia viene y respalda a Serbia, ¿verdad? Que Serbia era parte de su aliada, era un aliado, pertenecía a la Triple Entente. Luego de eso, ¿verdad? Esa fue la causa detonante que hace que todos entren en guerra. A partir de ese momento se entra a la guerra, ¿verdad? Entonces, con la ayuda de los Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos, que siempre ha estado en todas las guerras, los aliados se abrieron paso con la ofensiva de los 100 días. Esto provoca la derrota militar de Alemania, ¿verdad? Entonces recordemos que Alemania era uno de los más fuertes de la otra alianza, ¿verdad? Entonces, y Rusia era pues el fuerte de la otra alianza. Entonces, con la ayuda de los Estados Unidos, entonces los aliados logran abrirse paso, ¿verdad? Entonces, oficialmente se dice que la guerra llega a su fin, como le mencioné, a las 11:11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918. Entonces aquí le coloco. La Primera Guerra Mundial inicia el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, chicos, Estados Unidos entonces apoya a los aliados, ayuda a los aliados, es uno de los países que ayuda a los aliados. Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta gran guerra mundial? Creo que Estados Unidos, vamos a ver, la guerra se expandió, hablando de las consecuencias, y retrocediéndome un poquito antes de entrar a las consecuencias. La guerra, después de que se desata esa gran guerra, este dato es importante, la guerra, ¿verdad?, se expandió a los países aliados de África, Asia, Oriente Medio y Australia en el año de 1917. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, ya en ese momento, entonces Estados Unidos comienza a apoyar a los aliados, ¿verdad? Y es donde nos damos cuenta entonces que Alemania, que era uno de los países en donde batalló mucho, se dice al final que pues Alemania tuvo un juicio donde fue castigado porque supuestamente él estaba bien inmiscuido en la guerra. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial hubieron serias consecuencias, ¿verdad? Serias consecuencias. Una de ellas es la muerte de millones de personas, que ya le hablé yo estadísticamente, murieron 8 millones de militares y 6.6 millones de civiles.
Miles de personas también fallecieron a causa del hambre y de las enfermedades. No solo fallecieron, ¿verdad?, los que estuvieron en la guerra, sino las personas que tenían que esconderse para que no los mataran. Se desorganizó la industria y la agricultura, ¿verdad? Hubo un decaimiento en el comercio. Se dice que los países donde hubo la guerra quedaron devastados, ¿verdad? Hubo mucha quiebra. Las finanzas quedaron sumisas en un caos indescriptible, dice la historia. Es algo, ¿verdad? En ese tiempo hubo decapitamientos, muerte de niños, de ancianos, de adultos, ¿verdad? Muchos países endeudados porque después que la guerra finaliza en 1918, se dice, ¿verdad?, que muchos países, tanto aliados de la Triple Entente como de la Triple Alianza, ¿verdad?, quedaron pues en las ruinas porque invirtieron su dinero en armas para poder batir esta guerra. Y Estados Unidos obviamente se convirtió en una gran potencia, y les voy a explicar por qué se convirtió en la potencia más fuerte después de la Primera Guerra Mundial. Una, porque Estados Unidos comenzó a apoyar a aquellos países, ¿verdad?, que ya no tenían nada. Entonces obviamente se endeudaron con Estados Unidos. Entonces Estados Unidos iba generando más riqueza. Entonces, por eso Estados Unidos se hace parte, ¿verdad?, o se convierte en la gran potencia después de la Guerra Mundial. Si nos damos cuenta, chicos, alguna vez ustedes ya habían escuchado de la guerra, que yo sé que sí. Estados Unidos no estuvo así como que le digo, al frente de batalla, pero sí apoyó, por decirlo así, como desde la oscuridad, dando armas, dando dinero, dando armas, porque él sabía lo que le convenía. Igual que en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos también fue parte de eso, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí nosotros podemos ver el mapa, podemos observar el mapa, ¿verdad? La parte roja es la Triple Alianza y la parte verde es la Triple Entente. Recordemos que la Triple Entente, ¿verdad? Aquí tenemos Alemania, Francia, Rusia, pasa por aquí, Reino Unido, Rusia, Francia, o sea, Gran Bretaña. Luego está la Triple Alianza, ¿verdad? Italia, Alemania y Austria-Hungría, ¿verdad? Entonces, así estaban formadas las alianzas. Y recordemos que la Primera Guerra Mundial inicia porque estos países ya sentían desconfianza. Había riña entre ellos porque querían más poder, querían más aliados, querían más tierras, querían más riqueza, querían seguir creciendo. Entonces, así como viene, ¿verdad?, la muerte del archiduque Fernando, ¿verdad?, de Austria-Hungría. Obviamente, ¿verdad?, Rusia pues apoyó a sus aliados. ¿Quiénes eran sus aliados? Reino Unido, ¿verdad?, y Francia. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Y así es como surge la Primera Guerra Mundial. Entonces, como es un montón de información y no quiero confundirlo, chicos, en la siguiente clase van a estar viendo un video de los personajes que más se destacan durante la guerra, y quiero que ustedes anoten el nombre de esos personajes y qué hicieron durante la Primera Guerra Mundial, que el video les narra eso. Y así nos va a quedar un poquito más claro cómo surge la Primera Guerra Mundial y ya sabemos las consecuencias que nos dejó, ¿verdad? Entonces me despido de ustedes, espero les haya gustado mucho el video y nos veremos la siguiente clase.